plantean como una problemática emergente y significativa aquella referida a las tecnologías de la información y la comunicación. Evidentemente no es la única de las temáticas, pero la que me interesaba a mí y que más se vinculaba con los recursos didácticos. También otra de las decisiones fue dónde quería realizar la investigación. Decidí que sería en la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de Barcelona, por cercanía, por compromiso y por sentirme formando parte de la misma. Esto, como planteo también en la tesis, tenía ventajas y desventajas, pero que decidía asumir. Todo esto se traduce en un único problema de tesis, que es el siguiente: ¿de qué manera y en qué sentido se está formando el profesorado de primaria de la Universidad de Barcelona para poder comprender y dar respuesta a los retos y necesidades de la sociedad actual? Aquí, bueno, tenía algunas problemáticas más que decidir una vez planteado el problema. Uno, que era lo suficientemente ambicioso y que encontraba que tenía que dimensionarlo de alguna manera. Y por otro, algo que persistía en mi interior, que tiene que ver con no tomar como foco de la indagación, por un lado, a la formación inicial docente y por otro, a las tecnologías de la información y la comunicación. Yo lo veía como un todo y quería que de esa manera quedara plasmado en la tesis. Con respecto a las dimensiones que necesité para poder dar respuestas a este problema inicial, fueron las siguientes: la formación inicial del profesorado, las tecnologías de la información y la comunicación, la sociedad actual, la infancia y el conocimiento. La formación inicial, porque evidentemente me interesaba poder evidenciar cómo se trasladaba, qué prácticas tenían lugar en el interior de la facultad con respecto a esto, qué visiones circulantes existían. A las tecnologías de la información y la comunicación, como comenté, porque consideraba que era un rasgo distintivo de la sociedad y que vinculaba a la labor docente. La sociedad actual como contexto y marco de la investigación, y la infancia porque muchas veces es un punto descuidado en las investigaciones, que a fin de cuentas la mirada formativa de los maestros y maestras de primaria se vinculan con la infancia, y me interesaba ver qué representaciones existían en el interior de la formación. Evidentemente, para hablar de formación inicial y un proceso de aprendizaje, no podía descuidar el conocimiento como componente esencial de la tríada didáctica, es decir, qué posición, qué representaciones asumió el conocimiento en la formación. Planteo también intenciones de llegada, es decir, había objetivos a cada paso que daba, que se me iban planteando en la investigación, pero consideré también necesario tomar en cuenta cuáles eran las intenciones mías para llegar a terminar esta tesis. Y tienen que ver, ahora de alguna manera lo esquematizo, en tres grandes propuestas o propósitos. Uno es evidenciar la realidad existente en torno a las dimensiones del análisis. Otro, poder aportar constructos teóricos que contribuyan a la mejora de las prácticas escolares. Contribuir a la mejora, innovación y cambio de la formación del profesorado en el contexto de la sociedad actual. Bueno, también debía asumir una metodología y una perspectiva para aproximarme a la temática. En este caso, consideré que lo que me permitía poder indagar el problema de la tesis tenía que ver con el paradigma crítico de comprensión de la realidad, con dentro de la perspectiva etnográfica de la educación, porque considera el significado que otorgan los protagonistas a su propio accionar, porque toma en cuenta lo explícito y lo implícito, porque toma en cuenta las vivencias, los sentires y los pareceres en el análisis. Esta es la forma en que yo visualizaba una investigación en educación, y por eso, evidentemente, para mí los significados que otorgaran los sujetos del caso en la investigación eran cruciales. Me adelanté porque en realidad lo que quería decir es que todo esto me lleva a aproximarme con una metodología como el estudio de caso. El estudio de caso toma en cuenta el todo, el foco de interés está puesto en las personas, posee integridad fenomenológica y
el investigador forma parte del caso. Decidí también que los instrumentos de recogida de información y evidencias sería a través de entrevistas, observaciones de clase, análisis de documentación, producciones de estudiantes y del diario del campo. En este gráfico planteo un recorrido que tiene que ver con partir del foco de la indagación, que eran las necesidades formativas de los docentes de primaria en la sociedad actual, traducido en el problema anteriormente planteado, a través de sus 5 dimensiones de análisis. Las características de la sociedad actual, cuya pregunta insignia sería ¿cómo son entendidas las necesidades de la sociedad actual? La dimensión de infancia, que tiene que ver con las representaciones de infancia, cuya pregunta sería ¿cuál es la representación de infancia presente en la formación? Para indagar las visiones existentes en la formación inicial, también la pregunta sería ¿qué visión de docente contribuye la formación inicial del conocimiento, las representaciones existentes en la formación y los medios y tecnologías de la información y la comunicación, qué concepción, uso y práctica están recibiendo en torno a las TIC? Las respuestas a estas preguntas, que como digo son preguntas insignias porque están secundadas por preguntas de menor envergadura, pero de alguna manera quedan representadas en el gráfico con las preguntas que giraban o hacían girar a cada una de estas dimensiones. Estas preguntas atravesarían el estudio de caso y darían algunas respuestas a los principales interrogantes planteados. El caso. El caso estaría constituido por 4 asignaturas: Didáctica 2, Nuevas tecnologías aplicadas a la educación, Creación y evaluación de recursos multimedia y en línea, y Didáctica de las ciencias naturales. Didáctica 2 consideré que era una asignatura interesante para poder indagar, investigar lo que pasaba en su interior, puesto que en el momento que hice el caso, era aquel que tiene que ver con el curso lectivo 2002-2003, entonces existía una asignatura, Didáctica 1 y Didáctica 2. Didáctica 2 de alguna manera iba a ser testimonio de todo lo que ocurría con el área específica de la didáctica en la formación inicial. Nuevas tecnologías aplicadas a la educación es una asignatura obligatoria que se cursa en el primer año de la carrera y que evidentemente reúne específicamente los contenidos que tienen que ver con el componente tecnológico en educación. La otra asignatura es de carácter optativo, creación y evaluación de recursos multimedia y en línea. Esto me permitiría ver en esta elección de los estudiantes, tenían estudiantes de segundo y de tercero de la carrera, cuáles eran las motivaciones para poder elegirla y cuáles eran los ejes y las prácticas que allí ocurrían, ¿no?, en relación a las TIC. Didáctica de las ciencias naturales era una especie de ventana pequeña desde donde ver qué pasaba con las didácticas específicas. Y bueno, decidí que podía ser interesante ver lo que allí ocurría, por ejemplo, en el caso de didáctica de las ciencias naturales. Bueno, el total de documentos analizados fue de 54, el total de clases observadas 22 y el total de entrevistas realizadas 16. Las entrevistas fueron realizadas a estudiantes, a docentes, al jefe de estudios de la carrera de primaria y al coordinador del área de tecnología. Bueno, la frase con la que comienzo esta etapa de la investigación y que queda plasmada en el informe es: tenía ante mi mesa de trabajo un mar de evidencias, y en el mar es necesario encontrar los nortes y los sures. Es decir, ¿cómo hacía con tanta evidencia para poder reconstruir un caso único? Tenía que tomar nuevamente decisiones, ver cómo organizaba las evidencias y la información recogida.